Hola a todos, hoy es lunes de poesía en el Ornitorrinco, es nuestra sexta semana. Comenzamos con el confinamiento y hoy tenemos pues la gran alegría de compartir con Omar Ruiz, que nos propone Ortiz, Omar Ortiz. Omar Ortiz, perdón, disculpa, que nos propone dos poemas de Luz Helena Cordero. Los voy a dejar con él y pueden reaccionar a medida que Omar vaya haciéndonos conocer poesías y nuevas poesías y al final intercambiaremos como siempre. Muchas gracias. En estas calendas, donde la futilidad se hace reina, en estas ruinas habitadas por seres carcomidos por la banalidad, por estos senderos recorridos por una infinita procesión de fatuidades, por este reino del engaño, la trapisonda, el timo y el bandidaje revestido de encaje, en estos estercoleros, donde perversos taumaturgos pretenden que brille su calamitoso monólogo con el azogue, en este miserable mundo es siempre milagroso to topar de pronto con la poesía. Y esta es nuestra primera emoción cuando caen en nuestras manos los poemas de Luz Helena Cordero. En su palabra desnuda, en la mágica penumbra de sus imágenes, en sus hondos silencios, en sus sencillos pero conmovedoras verdades, habita el estremecedor hálito de lo poético. Y este constante tejido de memoriosa luz nos revela en cada uno de sus poemarios la sensibilidad de poeta frente al complejo y en veces siniestro entramado con que la realidad de un mundo deshabitado por lo humano quiere doblegarnos. Voy a leer algunos poemas que hacen parte de un bellísimo libro de Luz Helena que se llama Eco de las Sombras, publicado en una segunda edición por Ediciones Exilio en Bogotá en 2019, el año pasado. Y en mi particular gusto, me parece que este es el mejor libro de poesía que se publicó el año pasado en Colombia. Porque en este libro, desde el primer hasta el último poema que lo conforma, el lector es atrapado por el conjuro de una palabra despojada de toda pretensión, como no sea el conducirnos por geografías que nuestra entumecida memoria guardaba en las heladas mansardas del olvido. Hay un estremecimiento de risueña tristeza al encontrar entrañables objetos, desvencijados pero vivos recovecos, verdaderos afectos, particulares trajes y recurrentes costureras en los primeros poemas con que Luz Helena nos instala en esa casa donde se creó el mundo. Un gato sigue a otro y el recuerdo se estira y se enreda en los algodones de sus patas, en los huesos elásticos de tibio manoseo, en ese ronroneo que viene bajando por el cuello para atravesar la visera y el pensamiento. No hay sombras ni recovecos en donde no hayan pernoctado estos seres de aire y pelo rutilante. Sus ojos de cristal imposible han escrutado la vergüenza y la risa. Todo temor ha sido medido por sus colas en un ir y venir de lo hago, no lo hago, y cuando se encaraman al techo en estampida es como si huyeran de algo que aflora en nuestro aliento. Lucero, Mono, Tobita, Princesa, Archie, Nieve, no son nombres de gatos. Son esa forma de conjugar cuchilla y caricia, silencio y orfandad, cortejo y huida. Entre ruinas
Siguen buscando su comida, meando los muebles, las camas, la cara de la Virgen, la cocina. Ofenden con sus olores, reclaman su ración de madrugada y son nuestra excusa para seguir hurgando en los rincones. Nos ocupan, nos perturban, se cagan en la herida, nos rescatan y no nos dejan caer cuando estamos a punto de sumirnos en un hondo maullido. Hubo un tiempo en que importaba el tiempo y el reloj ocupó el lugar central en la pared. Pesado y redondo, marcaba el ritmo de la casa desde su púlpito monótono desde su pálpito monótono, hasta su odiada estridencia de las 4 de la mañana, cuando habríamos querido romper sus campanas, reventar la cuerda, la tramoya que estropeaba los sueños y nos lanzaba al día descalzos, con el agua chorreando y la rabia de perseguir un fantasma llamado por venir. Ese reloj, como un tirano, tuvo su hora grandiosa, su celda y su sordina. También marcó el minuto del encuentro, el instante de la felicidad. Pronto llegó el momento en que el tiempo perdió sus rigores y los cuartos se llenaron de relojes diversos, baratijas, colores y sonidos, cada cual con su ritmo, su luz, su disparate, cada quien con su desatino. Qué lenta se ha hecho la prisa. Echado en la puerta con su cola quebrada, dormita el porvenir. Al esculcar los cajones, hallamos prendedores, cortaúñas, frascos con retratos y encajes, oraciones con ángeles famélicos junto a las pomadas, linternas, el remedio para la tos, mantas, bisutería, la loción para las picaduras, boletas de rifa sin fecha, monedas, botones, tiquetes de viajes, caracolas robadas a una playa, piedras de quién sabe qué caminos, velas de cumpleaños con pábilos quemados, recortes de periódico, anécdotas, montañas de fotografías, el pequeño ataúd, destornilladores, puntillas, estapas de santos, su olor impregnado en todos los vestidos, costureros, botiquines, guirnaldas, libretas escolares, diplomas desteñidos, rezagos de perfumes, antiguos telegramas, sufragios y tarjetas. Alguien lamenta o celebra Doña Balbina, el compadre, bella caligrafía, calendarios con apostillas, billetes en desuso, baterías sin carga, el ángel de la guarda, ocioso, metido en las agendas donde se oyen canciones, recetas, chistes, proverbios, trazos, instrucciones para vivir. Esas letras azules izadas en el tiempo. El inventario no cabe en el poema, se desborda, se atora, corroe, anuncia el incendio. Estas cosas que somos retumban y su eco permanece. Estas cosas que somos. Y allí, en medio de tanto cachivache, estaba el rizo del hijo mayor, sus bucles dorados todavía, atesorando una antigua luz, hecho su novillo como un nido que se empolla a sí mismo, y su primer vestido diminuto, lejano azul con flores amarillas, en el que apenas caben las manos, el tiempo derramado, detenido en el cajón. ¿Qué hacer con estos vestigios? Huérfanos de memoria, son apenas despojos. Gente loca, dirán los recolectores de basura, y caerán al fondo del chiquero, confundidos con la inmundicia del día, como el bagazo del amor, no veremos su último brillo. El mar llega hasta la esquina de la casa.
y la piel toma el color imposible del sol. El agua penetra un abismo y mis ojos zozobran. El caracol que trancaba la puerta se ha dejado arrastrar. Allá va el susurro que solíamos retener en la oreja. Puedo dibujar la esquina de la infancia en la oscuridad sin crear un ángulo, una ventana. Siempre estuvo muy lejos del mar, pero hoy el oleaje está allí, calando todo con su lengua de arena. Esa esquina por la que todavía corro a comprar el pan es el sueño que orada en el sueño después de tantos años de escepticismo. Madre, hoy no he encontrado pan, traigo un enjambre de algas en mis dedos. Bueno, y resulta que además de este libro bellísimo que acabamos de reseñar un poco y leer algunos poemas, Luz Helena participa en la colección Respirando el Verano, una colección bastante interesante que se hace desde algún tiempo en la editorial Domingo Atrasado de Jaime Londoño y que tiene un conjunto de editores, un grupo editorial bastante interesante. Está conformado este comité editorial de esta colección por Juan Manuel Roca, Santiago Mutis, Camila Charri, María Tavares, Víctor López Rache, Celedonio Orjuela, Manuel Pachón, Robert Max y Jaime Londoño. Jaime Londoño es además el editor, él es el propietario y bueno, animador de Domingo Atrasado. Este Pliegos de Cordel se llama el libro con que Luz Helena participa en esta colección y hay algunos poemas que fueron entregados para el libro. Voy a leer algunos de ellos. Ciudad. Vivo en medio de una ciudad amordazada. Me cubren edificios que arruinan el sol con sus lustrosas ventanas de clausura. Me encadenan calles sin retorno ni partida, carros que no terminan de pasar, una gran avenida que exhala su vaho, farolas esparciendo partículas de duda, un mar de agobio me rodea, el funesto cortejo de oficinistas, la ofensa de los bancos y su fila de quejosos, torres, grúas, como dinosaurios equivocados, la lluvia metálica sobre paraguas de papel, porteros de ojos tristes que sonríen mientras tragan un bocado de malas noticias. Pasan los mandamases, cautivos de sus escoltas, dejan la estela turbia de su reputación. Estoy en el ojo del huracán que bulle del miedo al odio y a la fiesta. Recluida entre 5 paredes, calco la imagen del colibrí que se siente libre volando por las calles de una ciudad amordazada. Los idos. Y de repente todos se han ido como en el poema de Vallejo. Han sabido irse, que es su forma de perdurar. Tenían reservado su mejor traje, su tiempo desparramado sobre la cama, las ganas de partir se le salían por los ojos, su cuerpo estacionado y ellos tan lejos, siempre añorando otro lugar y otro, desesperados de estar, esquivos de ser. Irse de todos modos era la consigna, huir su mejor verbo, verlos despedirse en los aeropuertos donde se les rompen las maletas, un retrato enorme, el olor que se destiñe, imposible de embalar la memoria, una nueva vida como si hubiera nueva, como si no se siguiera gastando la inocencia,
otro sabor en la boca para extrañar lugar de apariciones su cabeza. No volverán nunca los partidos, los rotos, los llorados. A veces no los recordamos. Confesión. Si te dijera que te regalo el verde que crece a mi espalda, que te doy ese color de humo detenido del cielo, si te contara que ahora mismo te daría ese brillo perdido del día, esa manera de irse sin que nadie haya visto su llegada, si te dijera que hoy no pude estrenar la voz, que toda se me fue para el fondo sin fondo del adentro, si te contara que hoy ha sido un día perdido porque no estabas tú, tal vez me creerías. Y en este pliego de cordel, que es una colección que tiene la característica de que quienes participan eh, entregan obra poética, por supuesto, pero también ensayo o cuento o crónica, etcétera. Bueno, aquí también han participado unas voces de mujeres muy interesantes y muy buenas, como María Matilde Rodríguez, Mónica Triana, la misma María Tavares, que han acompañado a poetas hombres también muy interesantes en esta aventura editorial. Pero en este pliego de la colección Respirando el Verano, que pertenece a Luz Helena, hay una crónica que a mí realmente me emocionó mucho porque tengo un vivo cariño, un vivo amor por de quien se trata la crónica, y es de Alberto Rodríguez Tosca, el poeta cubano, que murió hace algún tiempo, hace poco realmente, en la Habana, después de estar con nosotros por muchísimos años en Colombia. Entonces, Luz Helena, que fue su amiga, que estuvo muy cerca de él, tanto en Cuba como en Bogotá, que era el lugar de domicilio de Alberto, nos hizo esta crónica. Voy a leer algunos pequeños apartes. Ella cuenta al inicio de la crónica que no sabe muy bien si fue por el barrio de de la Candelaria o por esos lados, de la Perseverancia, de la Concordia, mejor, donde conoció a Alberto, porque Alberto era vecino de la Concordia, o si fue en Cuba, en alguno de los viajes que Luz Helena hizo a Cuba cuando pues era muy joven y ya pues tenía una gran calidad poética. Y entonces cuenta una pequeña anécdota que de todas maneras alguna vez se vieron, no se sabe si en qué parte de La Habana, pero que llegaron a un bar que era muy conocido en ese tiempo, que se llamaba El Gato Tuerto. Y dice, sitio en el que hay una noche dentro de la noche, según Virgilio Piñera. A esa hora el bar está casi vacío. ¿Qué asiento prefieres? ¿El de la felicidad o el de la desdicha? Me pregunta Alberto, parafraseando el poema de Piñera, mientras saca del bolsillo el libro La isla en peso. No es un dilema, respondo. Cuando llegue la desdicha, dile que no estoy. Porque hay también el horrendo asiento de la espera, añade, y hace tiempo lo tengo reservado para mí. Después nos dice, ya no recuerdo cuando lo conocí, refiriendo por supuesto a Alberto. Sé que me impresionan su mirada de niño perplejo, su extrema delgadez, la timidez y esa propensión al silencio que no riman con el cubano locuaz y desenvuelto. Sobre todo, me desconcierta su disposición a la escucha y su generosidad con otros escritores, dos cualidades que casi nunca poseen los poetas. La memoria de los amigos guarda ejemplos de estos dones, de los que él nunca presume.
Es inútil recordar cuándo lo vi por primera vez. ¿Qué más da si fue en La Habana, en las Torres Blancas, en la Candelaria o en cualquier cuchitril? Tampoco importa aquel último encuentro en moros y cristianos, con el olor del ajo y el tufo del mojito. No había forma de saber que nos iríamos deshaciendo después de las últimas palabras, que no habría otro momento para el abrazo, que el tiempo nos enterraba su puñal de nunca más. Sí, lo conocí mucho tiempo después. Ahora, cuando caigo de bruces y me pongo a escarbar, a otear entre sus versos, ahora empiezo a conocerlo de verdad. Esos son pues algunos apartes de esta bella crónica que hace Luz Helena a Alberto y que realmente me, me emociona como todo lo de ella y que espero a ustedes también les haya causado esa, ese pálpito y esa eh, cercanía con el ángel de la poesía. Muchas gracias, Omar, por este descubrimiento. Eh, pues es difícil hablar después de la poesía, ¿no? Habría normalmente que dejar el tiempo para que los poemas se decantaran. Pero quería hacerte una pregunta con respecto hay una frase muy linda que diste al principio, antes de leer los poemas de Luz Helena, y es: un mundo deshabitado por lo humano quiere doblegarnos. Ese peligro está ahí muy latente y al mismo tiempo eh, la lectura de los poemas de Luz Helena y tu sensibilidad poética nos permite también contraponernos a eso, ¿no? Mi pregunta es clara, siento que nuestra sensibilidad se ha cambiado, y que cuando volvemos a leer esos poemas que querían decir algo hace un mes, los vemos de otra manera hoy en día, leyéndolos, cuando hablamos de un gato, cuando pensamos en el tiempo, cuando pensamos en los objetos de los recuerdos, todo eso hoy en día significan otras cosas. Quería hacerte esa pregunta a ti. Hoy en día, ¿cómo es tu sensibilidad con respecto a eso? ¿Se ha transformado, ha cambiado, se ha reafirmado? No sé. Bueno, yo creo que los poemas de Luz Helena precisamente con esto se reafirman, es decir, ¿por qué? Porque primero, digamos, en su libro, eh, en Los ecos de las sombras, es un libro que está, eh, eh, es un homenaje además a Rulfo, se me olvidó señalar eso también, es un homenaje al universo de Rulfo, y el universo de Rulfo pues sigue vigente, tan vigente que digamos es como la sensación que tenemos ahora es que ese es el mundo que eh, a que nos podemos encaminar siempre si no aceptamos que la vida nos entrega, digamos, la oportunidad nuevamente de apreciar desde lo sencillo, desde lo elemental, desde lo que realmente vale la pena el goce de vivir. Y eso para mí es lo que tiene mucha significación en la poesía de Luz Helena, sobre todo en esa poética de la casa, de las cosas de la casa, de los supuestos cachivaches, de lo que guardamos en los cajones, de lo que de pronto nos encontramos cuando vamos a hacer el cambio de una habitación a otra, o cuando vamos a hacer un trasteo, o cuando vamos simplemente a ordenar la casa. Que son verdaderos descubrimientos. Alguien me decía ahora en estos días que se había puesto a escudriñar en su biblioteca y que había encontrado cuadernos que había guardado de cuando era adolescente, de cuando era, que estaba pasando de la niñez a la adolescencia, y que ha encontrado pues verdaderas maravillas, verdaderas digamos, emociones que lo han vuelto
a poner en habitar lo que realmente siempre, nunca nos hemos debido desligar, ¿no? Y es de estar en la tierra, pero también nunca esconder ni guardar las alas que nos alimenta el niño que siempre tenemos que siempre tiene que perdurar con nosotros, y es lo que nos quieren arrebatar y lo que nos han ido arrebatando poco a poco, y por eso nos deshabitan, nos dejan sin sentido, nos vacían, y eso es lo que tenemos, contra lo que tenemos que, digamos, enfrentarnos, y yo creo que tenemos que enfrentarnos desde la poesía y desde esta poesía, la poesía que dice cosas, la poesía que nos emociona, que nos estremece, que realmente nos permite entender que sí es necesaria para la cotidianidad. No es algo que sea extraño al devenir del día a día, sino que está ahí siempre, y eso es lo importante. Muchas gracias. Esperando comentarios de ustedes, preguntas, lo que quieran. Eh, Tenía una figura que me quedó mucho en la cabeza y es ese caracol que sirve para trancar la puerta, ¿no? Ese desplazamiento que hace la poesía, ¿no? El caracol que viene a otro lugar y de un momento a otro nos lo apropiamos y cambia. Y se me hacía que ahí había pues ahí como muchas otras figuras de los poemas que leíste, había como esa capacidad que tenemos de transformar las cosas y hacerlas nuestras de manera colectiva, ¿no? También. Sí, Eh, ese verso es muy bello, te lo recuerdo, dice: el caracol que trancaba la puerta se ha dejado arrastrar, allá va el susurro que solíamos retener en la oreja. Es bellísimo, porque además ya esto, digamos, eh, nos trae a un momento de la vida que tal vez ya los muchachos no entiendan, porque en las playas no hay caracoles. mm, mm, Entonces, mira, cierto, quienes son muy jóvenes, yo creo que se preguntarán, y que por qué el susurro, por qué eh, hay esa, digamos, les parecerá que es una ficción, o que es una metáfora solamente, cuando realmente era algo que nosotros teníamos que, la magia de levantar el caracol, que había en todas las casas, había un caracol en alguna y puerta, grande, además. grande además, ¿sí? Ah, ah, Y básicamente en la puerta de los baños, ¿no? Porque el baño recordaba de alguna manera la humedad del mar. ujú. Entonces, en la puerta del baño estaba el caracol, y nosotros pasábamos de niños y siempre lo poníamos en la oreja y oíamos el mar. Todavía, yo por lo menos no conocía el mar, pero conocí el susurro por el caracol que había en mi casa de niño. Sí, se me hace también que es una figura como colectiva, ¿no? Que logra con algo muy concreto como abrirnos a un pasado en el que estamos todos implicados. Por Eh, supuesto. hay unos comentarios que voy a comenzar a leer. Luz Mary dice, excelente presentación, felicitaciones, Omar Ortiz y Luz Serena Cordero, mi admiración. Mauricio Ramírez dice, gran poeta. Esos son los comentarios, pero ya podemos comenzar a leer otros. Eh, Había otra figura, pues, que estaba en el primer poema, Ciudad, ese colibrí, ese colibrí que después de escribirnos una ciudad un poco, no un poco, sino fría, en el que es difícil tener un espacio de vida, creerse colibrí es de una gran fuerza, ¿no? Y también Sí, es claro. algo, una figura poética interesante hoy en día, ¿no? Como estamos encerrados y podernos creernos colibríes, pues nos da otra dimensión, ¿no? Para lo que pueda pasar en, no sé, unas semanas o unos meses, no sabemos nada, ¿no? Por supuesto. Sí, yo creo que ahora que estamos viendo otra vez los pájaros en las ciudades, este es un poema que, fíjate que de todas maneras tiene cierto, fue hecho, por supuesto, mucho antes de esta situación, pero si lo vemos con cuidado, hay como no es que sea una premonición, ni mucho menos, pero la ciudad siempre tiene algo de reclusión.
¿no? Entonces, siempre uno en la ciudad hay varias reclusiones, ¿no? Entonces, un colibrí es el milagro de la libertad en la ciudad. Y ahora que vemos las ciudades invadidas por toda serie de animales, eso es una maravilla. Yo cada vez que me pasan un video mostrándome eh, esta invasión, ¿no? Los animales recuperando el espacio de ellos, no sé, es algo que, que es un poco indescriptible lo que sentimos, ¿no? Mm. Sí, como cambia un poquito el drama y da como un espacio Por supuesto, distinto. sí, sí, sí. Mm. Y otra figura en la que me quedé pensando mucho también es cuando se enumeran los recuerdos, sobre todo los objetos que están ligados a momentos muy precisos de la vida. Y justo ahora, pues pensaba, escuchándote, si iba a guardar un objeto de lo que me estás diciendo, si había posibilidad de guardar algo para recordar este momento. Y no encontré absolutamente nada, sino un vacío monumental. Claro, mira, lo que pasa es que nosotros también tenemos otra virtud y es que somos todavía de la generación que guarda cosas. Mm, Es mm, decir, para mí es un problema votar algo, ¿no? Se me convierte en un dilema, bueno, muy duro, siempre, y a veces, claro, a veces hay que desprenderse de muchas cosas, pero generalmente uno encuentra un objeto que lo remonta inmediatamente a un tiempo de la vida, a veces triste, pero generalmente si uno lo guardó es porque significó algo alegre, algo feliz, y eso es muy grato. mm, total. Hay un comentario de Jorladi. Gracias, Omar, por invitarnos a leer a Luz Helena, severa poesía. Una pregunta. ¿Hay timidez en la poesía escrita por mujeres en Colombia? Me gustaría que leyeras Ser Piedra. Claro, por supuesto, ni más faltaba. Bueno, ser piedra. Piedra soy. En piedra me conjugo, me solazo, me habito, me trituro, me quiebro, me decanto, me vierto, me acongojo. Soy la que no teme al rayo, al cuchillo, al grito, la negación del viento y sus caballos, la envidia de la hoja, la tentación del agua, su juguete, el ejemplo que ofende, la fría certidumbre, el cuerpo donde fracasa la muerte. Soy la casa que te sobrevive, el barro que pisaste, la pesadilla y su recuerdo, el río detenido, la hora que atraviesas temeroso, lo que callas y te pesa en el estómago, el punto de quiebre de la flor, el canto mudo de la tierra, el enigma, la ruina, la amenaza. Soy la forma que ofende al círculo, la agonía de la línea, el borde que lastima y crece en el dolor, la pedante, la que vence las uñas de la fiera, la incorrupta, la que luce su corazón de yeso por el que claman los dolientes y sus sombras. No me afano en ser piedra y soy piedra por todos los costados, solo la belleza me fragmenta. Sí, y Jorladi pregunta, ¿hay timidez en la poesía escrita por mujeres en Colombia? ¿Timidez? Eso es lo que pregunta, sí. Si tú crees que hay timidez. Bueno, no entiendo muy bien ese ser tímido en qué, es decir, si es timidez frente a lo que se escribe, timidez frente a la misma condición de, de ser poeta y tener, digamos, y saber que es difícil ser poeta y mujer porque pues sabemos que esto de todas maneras sigue siendo una sociedad patriarcal, una sociedad signada por un machismo cabalgante y entonces las voces
de las mujeres en ese momento pueden parecer que susurran o que son tímidas en el sentido de que no confrontan mucho esa situación, pero yo creo que eso va cediendo, ¿no? Sí, yo sí pienso que un momento en que, claro, la poesía hecha por mujeres tenía esa característica, digamos, ser un poco susurrante, ser un poco, alguien diría, muy dulce, muy tierna, ¿no? Pero lo que eso escondía era precisamente cierto miedo. Bueno, el miedo siempre nos acompaña, pero tal vez en un tiempo había más temor en las mujeres en enfrentar, digámoslo, esa situación, con grandes excepciones, por supuesto, que fueron las mujeres que rompieron decididamente ese cerco de no ser consideradas voces poéticas, sino objetos poéticos, y entonces, pues, eso ha crecido de tal manera que yo creo que eso ya no, no es una constante en la poesía hecha por mujeres. Menos en el caso de Yurladi, por ejemplo. Me imagino que su pregunta además te pidió que leyera Ser Piedra y obviamente cuando uno escucha Ser Piedra es una descripción femenina de la piedra y la piedra de manera masculina sería otra cosa, ¿no? Un machismo, algo que resiste muy fuerte y aquí hay toda una delicadeza que no está en esa figura. Hay otras preguntas, hay otras. Sanro dice, en tiempos de encierro no hay nada mejor que la poesía para acercarnos a los amigos. Abrazos, Omar, Yorla y Mauro. Sanro dice eso, ¿no? Marta, Ah, bueno. Marta Estela Castaño Osorio. Gracias, Lucelena Cordero Villamizar, por mostrarnos la sencillez del caracol, del cristal de la ventana, de la piedra, con imágenes tan bellas. Cada día más admiración por esta poeta. Esos son los comentarios que tenemos. Bueno, a mí también hubo otro poema que pues, cuando leíste Idos, después de Ciudad, también obviamente pues ahí me volqué muchas cosas de las que estábamos viviendo, ¿no? Esa referencia a las personas que se van, que no Ajá. están, Sí, claro, claro, claro. obvio. Y de una manera también me pareció muy, sin evitar lo dramático, pero como dando siempre aire, ¿no? Es algo que es muy recurrente, ¿no? Ajá. No sé. Elvira Ceballos Naranjo, qué alegría escucharte y verte, querido y añejo amigo. Elvirita, ¿qué hay? Te quiero mucho. Bueno, no sé si quieras decir algo mientras esperamos un poquito más o tal vez me parecería interesante que hablaras un poquito de Luna Nueva, ¿no? Te decía al principio que me parecía increíble que una revista de poesía persista tanto tiempo, da como es mucha esperanza. Sí, claro. Bueno, y además quisiera notar algo que es bueno también que los quienes están con nosotros sepan. Luz Helena es de Bucaramanga, ¿no? Es santanderiana, y además ella es de oficio psicóloga, y tiene pues varios libros publicados, entre los cuales podemos eh, tenemos Óyeme con los ojos, publicado en Ciudad de México en 1996, en Verde Alago, y después Trill se la publicó en Bogotá. Cielo ausente, Ediciones Sociedad de la Imaginación, Bogotá 2001, la editorial de Milciades. Por Arte de Palabra, Universidad Externada de Colombia, Bogotá 2009. Postal de la Memoria, Antología Personal, Casa de Libros, en Ibagué 2010.
y pues los otros libros que hemos acá mencionado. Y bueno, sí, hablando ya de Luna Nueva, Luna Nueva es una revista que, como es para nocheros, ha logrado superar los 30 años, llevamos 33 con y este año cumplimos con el número 46. Eh, es, para nosotros es muy grato pues tener esta periodicidad, que, que, son pocas las revistas que lo logran, y tal vez lo logramos porque es una revista hecha en provincia, es hecha completamente aquí en Tuluá, y eso nos ha permitido tal vez que la revista se vuelva un poco un patrimonio de la ciudad, y por lo tanto pues tenemos siempre como el apoyo de las autoridades de la ciudad, del municipio, y además de otras colaboraciones para perdurar, como Levapan, que es una industria tulueña, y electroingeniería, que también es una empresa de aquí de la ciudad. Eh, bueno, también hemos logrado, digamos, publicar en todo este tiempo muchos poetas jóvenes o nuevos poetas. Tenemos una sección que se llama Nuevas Voces, y una tradicional que es Poetas Invitados. Publicamos también ensayo, a veces cuento y crónica. Entonces, digamos que es una revista abierta para que quienes quieran, eh, muchos de las nuevas voces es por material que nos llega al correo de la revista, y muchas veces publicamos después de que el consejo editorial pues hace una evaluación de los textos, lo que consideramos que está pues en la línea de la revista. A los poetas invitados sí, los publicamos, digamos, porque a ellos les cursamos una invitación para preguntarles si quieren hacer parte del número que vamos a publicar, y generalmente pues tenemos recepción en estas solicitudes. Claro, también tenemos que agradecer sobremanera a quienes han hecho posible esta continuidad, que son los poetas y por supuesto el público que nos lee. Sí, yo la había preguntado justo en el momento en que comenzaste a explicar eso. Dice, desde la revista Luna Nueva has tenido la posibilidad de difundir escritores jóvenes de Colombia y de muchas otras partes. ¿Puedes contarnos de tu experiencia con la revista para nocheros? Pues ya lo respondiste. ¿Cómo ha sido este riesgo y esa aventura, y cómo sobrevive una revista a tantos embates de la modernidad y las pocas publicaciones? Esa es la pregunta de Jorge. Eh, Envía Lilian Silva. La poesía tiene muchas miradas, las bellas, las sencillas. El caracol me recordó cosas de mi infancia y también de mi adultez, los sonidos del mar y de la humedad, quizás unas reminiscencias. Saludo para Lilian, una hermosa y maravillosa poeta también. Aquí no logro leer la persona que escribe, lo siento mucho, pero voy a leer el comentario. Ha sido muy particular escuchar los poemas de Luz Helena con tu voz, tu ritmo, tus énfasis, le hacen honor también, sin duda. Voy a tratar de saber quién escribe esto, porque no es fácil en el programa que tengo. A veces se me queda atrasado. Ah, no, no. Ah, sí, María Tavares. Bueno, María, gracias. Un saludo para ti y un abrazo. Elvira Ceballos Naranjo dice, por eso la revista es más buena que el pan, gracias a Levapan. Dices, bueno, no sé si hayan otros comentarios, si quieres decir algo más, Mario. Omar, si puedes, si quieres decir algo más.
Perdóname, no, pensé que estabas refiriéndote a quienes están. Sí, estaba buscando, pero no hay más comentarios. Bueno, Entonces, no, agradecerte a ti, al Ornitorrinco, a ustedes por esta invitación, por dar la oportunidad de eh, poder leer y hacer énfasis en una poesía tan especial como la de Luz Helena Cordero y bueno, y poder también pues hablar un poco sobre lo que significa esto de eh, esta comunidad de, de generosidad y solidaridad que tiene que ver con lo que ustedes hacen y muy grato realmente este rato. A Yurlai también, por supuesto, muchas gracias por servirnos de de puente puente. y haber propuesto este lunes que se convierte en un día festivo, ¿no? De todas formas. Y me hace recordar un grupo de poetas limeños que eran los poetas de los lunes, que se reunían en este día en Lima y lo convertían en eso de lunes de zapatero, ¿no? Que nos llamamos nosotros. Y fueron quienes en 1992 publicaron en la primera edición de un libro mío que se llama Un jardín para Milena. Y estuve allá invitado por ellos para presentar el libro, eh, que lo presentó un maravilloso poeta que murió hace poco, el poeta Corcuera, y fue en un momento muy especial porque era cuando Sendero Luminoso tenía reventada la ciudad a bombazos, ¿no? Y había un ambiente eh, muy de guerra, pero que sin embargo seguía vigente inclusive la presentación de libros, eh, bueno, la vida seguía germinando. Entonces, pues esto de los lunes es muy grato por esos buenos recuerdos. Qué bueno. Y Omar, ¿te parece si para despedirnos nos lees un poema tuyo? Sería, no sé si Ah, tienes un... sí, a ver, muestra, pero a ver, tendría que pararme un momentico Tranquilo, y, tranquilo. bueno, listo, ya. Y para los que nos están escuchando, vamos a retomar los poemas que Omar leyó y los pondremos en el post después, al menos el título. Bueno, sí, mira, voy a leer un poema que leí hace poco, precisamente en una lectura colectiva que organizó la Universidad del Cauca por invitación de Elvira Alejandra Quintero y me pareció pertinente y me parece también ahora hacer un homenaje a las comunidades, a los pueblos indígenas colombianos tan golpeados por la violencia, tan, eh, digamos, despojados de, o, o, sí, tan
violentados, digámoslo así, y ahora que en esta situación de confinamiento, pues tienen una, eh, casi dicen que según las estadísticas, cada 72 horas asesinan un indígena colombiano de los 115 pueblos indígenas que hay en nuestro país. Este poema se llama Tierra Adentro 2 y hace parte del libro Sequía Grande, publicado en el 2011 por la Universidad de Caldas. Aquí habla Aida Quilcue, quien llegó de Toes con la avalancha. El río arrasó parte de nuestra tierra, pero nos entregó a Aida Quilcue y a José Edwin Legarda. La madre tierra siempre sabia. Aida Quilcue dice, caminamos al hombro con muchos muertos, al hombro con muchas tristezas. El 16 de diciembre asesinaron a José Edwin, su marido. Fue un error del ejército, dice el presidente, pero Aida Quilcue dice, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Fue en la hacienda El Rodeo, propiedad de un terrateniente. 16 balas de fusil le disparó el ejército y Aida Quilcue sabe que esos disparos eran contra ella, porque ella tiene la palabra, la dignidad de la palabra, la que recorre montañas, valles, ríos, se trepa a los árboles, borra lo escrito. Y Aida Quilcue vuelve y habla. Aquí manda el pueblo, compañeros. Si me matan a mí, aquí hay un pueblo digno, unos hombres y mujeres valientes que luchan por la verdad, por el respeto. Así habló también la gaitana antes de vengar a su hijo. Así habló también Angelina Gulmuz. Así camina la chonta, reuniendo la minga, dignificando la palabra, recorriendo montañas, agitando los valles, purificando los ríos, trepando a los árboles, borrando lo escrito, resistiendo, resistiendo, resistiendo. Muchísimas gracias, Omar. Bueno, pues creo que vamos a dejarlos con esa poesía. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Fue una ventana en estos momentos que nos da mucho aire y mucha esperanza, Omar. Y esperemos Sí, sí. nos podamos ver de verdad en algún momento. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Sí, esperemos que eh, nos sigamos encontrando y podamos encontrarnos eh, para darnos un abrazo no virtual, sino de verdad. Bueno, Gracias a ti, a tu compañera o la amiga a con la que nadie, haces nadie, sí. el programa. Y bueno, muchas gracias. Y a quienes estuvieron con nosotros también, muchas gracias y gracias por sus comentarios.